Hoy es otro día para que estemos pegadas de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te oramos para que tú nos des no solamente entendimiento, sino el anhelo de no solamente oír la palabra, sino hacerla. Esa es mi petición por hoy en Cristo Jesús. Amén. El título de esta semana es El derecho de Dios a gobernar. Y dice así la autora. Estamos concentrándonos en la obediencia, la clave vital que enciende la libertad en Cristo y la hace realidad en la vida. La libertad en Cristo fue nuestra en el momento en que lo recibimos como Salvador. Pero si nuestro regalo interno no se libera por medio de la obediencia, quizás nunca lo experimentaremos. Veamos cómo funciona este concepto. ¿Qué nos dice sobre la libertad en 2 Corintios 3:17? Vamos a abrir en nuestras Biblias 2 Corintios 3:17 y dice así la palabra. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Eso quiere decir que de por sí ya tenemos libertad. Pero ¿qué pasa? El Señor, dice la autora, es el único poseedor de la verdad, de la verdadera libertad. Ya lo leímos. Él es espíritu. Por lo tanto, la libertad solo puede ser transmitida por medio del Espíritu. Y nosotros lo recibimos en el momento que aceptamos a Cristo. Vamos a comparar Juan 1:12, Romanos 8:15 y 1 Corintios 2:12. Vamos a estar en varios versículos, pero quiero que inclusive tomen cada día un tiempecito para estar haciendo por partes este estudio. Entonces vamos a mirar Juan 1:12. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron. ¿Y qué dice Romanos 8:15? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Y 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cuál es el denominador común en estos tres versículos? La palabra recibir. En el primero, más a todos los que le recibieron. En Romanos, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Hemos recibido el espíritu de Dios. ¿Cómo explicó Cristo este concepto a sus discípulos en 1 Juan 14:15-18? Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté en vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni lo conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, ¿cómo explicó Cristo en este concepto a sus discípulos? Nos envió al Espíritu Santo, porque iba a estar con nosotros todo el tiempo. Si somos creyentes, no es que se nos sale el Espíritu Santo, no. Suceden otras cosas, pero no quiero cambiar de tema. Y la autora dice, espero que haya observado el verbo recibir en sus diferentes formas en los primeros 3 versículos y que haya visto la clara enseñanza sobre recibir de Dios en Juan 14:15-18.
Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, lo recibimos literalmente. Su Espíritu viene a morar realmente en nuestro interior. En Romanos 8:9 nos habla de la necesidad de recibirlo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Lo tienes? Segundo, el segundo paso hacia la libertad es recibir a Cristo como Salvador, recibiendo su Espíritu liberador. Recibimos la libertad en Cristo, pero debemos comprender que la libertad nunca sale de los límites de su Espíritu. Por tanto, nuestra liberación se expresa como realidad solo en las áreas de nuestras vidas donde el Espíritu de Dios es liberado. Somos libres sí y solo si Él está en control. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo recibo a Cristo y empieza a morar en mí el Espíritu Santo y hagamos como lo explica Pablo, de las partes del cuerpo, supongamos que yo le digo al brazo, a ese eso no lo voy a tener en cuenta. Solamente voy a obedecer esta partecita de acá. Esta no la voy a rendir al Espíritu Santo. Esta que haga lo que quiera. No. Somos un todo y desafortunadamente así actuamos nosotros. Muchas áreas de nosotros no las entregamos al control del Espíritu Santo. Reflexiona en 2 Corintios 3:17 y completa los espacios en blanco. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La libertad y el señorío son inseparables para Cristo. Repito, la libertad y el señorío son inseparables para el creyente. Al leer que la libertad se encuentra en cualquier lugar donde esté el Espíritu Santo, debemos tomarlo literalmente. ¿Cuál de las siguientes palabras cree usted que refleja el significado de la palabra griega original que se traduce como Señor? Y aquí da todas son, ¿quién es el Señor? Es nuestro poseedor, nuestro dueño, nuestro amo, la autoridad absoluta, supremo, soberano. Pero nosotros no nos dejamos de él. El tercer paso hacia la libertad es rendirnos a la autoridad de Dios. Efesios 5:18 nos dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Somos llenos del Espíritu Santo en la medida que nos rendimos a su señorío. Aunque el Espíritu del Señor siempre está en nosotros, Él inunda solo las áreas de nuestras vidas en las que tiene autoridad. La libertad fluye en las áreas que en las que el Espíritu Santo del Señor inunda. Esto nos plantea una pregunta. ¿Ha notado que puede experimentar libertad en una parte de su vida al tiempo que está cautivo o esclavo en otra? Y esta es una pregunta muy personal, pero sin lugar a dudas que todos tenemos esas otras áreas que no le queremos entregar al Señor, como por ejemplo el grandísimo tema que estuvimos viendo de la rebeldía. El otro que vimos fue el de la soberbia, al comienzo del estudio. La soberbia, la rebeldía, el enojo. Bueno, son tantas las áreas que no se las rendimos al Señor que realmente batalla en la que estamos. Basándonos en el tercer paso hacia la libertad, rendirnos a la autoridad de Dios. ¿Cómo es posible que hayas sido libre en un área mientras que estás cautiva en otra? Precisamente por lo que acabo de decir. Al no dejar que una área mía la tome el control del Espíritu Santo, ahí ya estoy como con aguas tibias. Como que estoy y como que no estoy. Y recuerden que la palabra dice que el Señor odia al tibio. Lo vomitará de su boca. Ayúdanos, Señor. Sí, indica que algunas veces permitimos que
Indica que algunas veces permitimos que Dios tenga total autoridad en un área de nuestras vidas, mientras que en otras se las negamos, sin lugar a dudas. ¿Cómo entonces podemos ser liberados totalmente? Elija de las siguientes una respuesta. ¿Estudiando la palabra con mayor frecuencia? Sí. ¿Sometiendo toda parte de nuestras vidas a la autoridad de Dios? Sí. ¿Pasando más tiempo con Dios en oración? Sí. Sin lugar a dudas que si no estamos en la palabra, si no permitimos que Dios gobierne nuestras vidas y si no tenemos una vida de oración, difícilmente vamos a permitir que el Espíritu Santo controle todas aquellas áreas en las cuales somos tan débiles y tan pecadoras. La respuesta a la libertad es no negar ninguna parte de nuestra vida a la autoridad de Dios. La respuesta a la libertad es no negar ninguna parte de nuestra vida a la autoridad de Dios. Y sin lugar a dudas que todas andamos en ese camino, negándole a Dios una partecita de nosotros. No, de eso yo me encargo. Ahí solo me puse brava una vez. Como exageran, ¿no? Es que sí. Una vez más, dice la autora, quiero repetir que las vidas obedientes no son vidas perfectas. Creo que el apóstol Pablo refleja el concepto de la vida de obediencia. ¿Cómo podemos aplicar Filipenses 3:12 a la vida en obediencia? Miremos Filipenses 3:12. Filipenses 3:12. Dice así. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Voy a repetir el versículo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. No, va a ser un camino de aquí hasta el día que nos encontremos en la presencia del Señor, bien sea que hayamos muerto o que hayamos sido levantadas en las nubes con Él. Solamente ese momento, pero mientras tanto tenemos que tener esa meta. Prosigo. Significa tengo un objetivo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Él nos tomó, pero nosotros andamos jalando para el otro lado. Sí, yo le quiero obedecer, pero en esa partecita no. No sé si hablo solamente por mí. La obediencia no significa no pecar, sino confesar y arrepentirnos cuando pecamos. Obediencia no es llegar a un perfecto estado de piedad, sino esforzarnos por seguir a Dios. Obediencia no es vivir miserablemente limitados por un conjunto de reglas, sino invitar al Espíritu de Dios a que fluya libremente a través de nosotros, de nosotras, para que el poder para obtener la victoria no venga de nosotros, sino de Dios. Obediencia es aprender a amar y atesorar la palabra de Dios y verla como un lugar seguro para nosotros. Eso significa obediencia. ¿Cómo llamó Cristo a su Padre en Isaías 61:1? Isaías 61:1. Isaías 61 dice así. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. ¿Cómo lo llamó? Señor. Lo llamó Señor. Examine la siguiente pregunta y las opciones que planteamos. ¿Cuál fue el propósito más importante de Cristo?
hacer la voluntad de su Padre, someterse a Él, aceptar el señorío de Dios sobre Cristo. Sabemos que Cristo vino por diferentes motivos. Él continuamente proclamó cuál era el propósito final de su vida. Leamos los siguientes pasajes y escribamos cuál era la actitud de Cristo hacia los deseos de su Padre. Mateo 26:42. Mateo 26. 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Juan 4:34. Juan 4:34. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:39, 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Qué ejemplo tan precioso de obediencia la del Señor Jesús. Cristo, el Hijo unigénito del Padre, respeta a Dios como único y soberano Señor. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. La voluntad de su Padre es que toda persona conozca a Dios íntimamente y tenga comunión con Él. La responsabilidad de Cristo en esta tierra era obedecer hasta la muerte para que la meta de Dios se cumpliera. Y lo hizo. Aún el Padre y el Hijo tuvieron una relación alfarero-barro. Cristo obedeció al alfarero. Como vasija humana, Jesús tuvo que confiar en la voluntad de su Padre. Aunque debió experimentar rechazo, sufrimientos y vergüenza, entre otras cosas, Cristo aceptó el ministerio que Dios le había dado aún en los momentos difíciles, porque confiaba en el corazón de su Padre y derramó su vida para cumplir la meta de su Padre. Creo que la obediencia sin cuestionamiento de Cristo al Padre no solo surgía de su amor por Él, sino de otras dos motivaciones más. Él estaba comprometido con el derecho de Dios a gobernar y estaba convencido de que el gobierno de Dios es justo. ¿Cuántas de nosotras estamos en contra del gobierno de Dios en nuestras vidas? Casi te damos permiso de hacer tal cosa, pero de esa otra ni se te ocurra. ¿Por qué a mí? Estudiaremos el derecho de Dios a gobernar. Ya hemos dejado establecido que uno de los mensajes más claros del libro de Isaías es la obediencia. Es que la obediencia es nuestro pasaje a la libertad y la rebelión nuestro pasaje a la esclavitud. Ojo, no es coincidencia que el libro de Isaías tenga también mucho que decir sobre el derecho de Dios a gobernar y la justicia de su gobierno. En los capítulos 40, 45 y 46, Isaías presenta la supremacía de Dios sobre la creación, los ídolos y la humanidad. Estos capítulos también contienen proclamaciones del carácter único de Dios.
Vamos a leer Isaías 40, del 12 al 28, y reflexionar sobre él. Y vamos a tratar de leer los otros también. ¿Ok? Arranquemos. Isaías 40. Este me fascina. Isaías 40, desde el 12 hasta el 28. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo y con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo es, y que lo que es no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que no le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como soplan ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, ni su entendimiento, y su entendimiento no hay quien lo alcance. 45, 5, 25. 45. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Perdón. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová, el que hago todo esto. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcase la salvación y la justicia. Hágase brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labró, ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué me diste a luz? Porque diste a luz, así dice Jehová el Santo de Israel y su formador, preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra
y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Así dice Jehová, el trabajo de Egipto y las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos, irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de ti. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Confusos y avergonzados serán todos ellos, irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que lo hizo y lo compuso, no la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra, no dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que rugen a un Dios que nos salva. Proclamad y hacerlos acercarse, y entre todos en consulta quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces. Sí, yo, Jehová, no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y glorificará toda la descendencia de Israel. Y por último, el 46, 1 al 13. Se postró él, se batió, nevó, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas con cual carga sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos, juntamente no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Oídme, oh casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz y hasta la vejez, yo mismo y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me compararéis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ellos, se postran y adoran, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón. Lo he pensado y oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Bueno, leí esto porque sin lugar a dudas que cuando leemos estos pasajes, una vez, dice la autora, una vez más me siento humilde y llamada a la reflexión. Algunas veces lo que necesitamos para curar nuestros gordos egos es una fuerte dosis de Dios. La vida se simplifica y la satisfacción se amplía en gran manera cuando comenzamos a darnos cuenta de los roles extraordinarios que tenemos. Dios es Dios.
Francamente, todo tiene que ver con Él. Gracias a Dios que Él es el centro del universo. ¿Cómo podemos vivir una mentalidad tan centrada en Dios libremente? Porque para Dios todo tiene que ver con nosotros. Nosotros buscamos agradarle a Él. Él busca perfeccionarnos a nosotras. Y la vida funciona, no sin dolor, pero con propósito. Si el alfarero, el barro, sin el alfarero, el barro es solo polvo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Ese era el tema. Reflexiona en todos estos días hasta que nos hablemos.